Hola hermanas, esta semana queríamos hacer un video completamente diferente. Teníamos planeado salir a la calle a hacer una serie de videos sobre la comida callejera en Singapur a mucho detalle. Thank you. Porque es algo que nos encanta. Pero recientemente subieron los casos de COVID en Singapur y el gobierno puso otro lockdown, así que estamos encerrados en nuestras casas de nuevo y cambiaron nuestros planes. Como recientemente acabamos de pagar nuestros impuestos, se nos hizo una buena idea hacer un video de cuántos impuestos se paga en Singapur y cómo se comparan los impuestos en Singapur con los de México. Así que este video también será como un tipo de respuesta al video que hizo Sofía el año pasado de cuántos impuestos se pagan en Noruega. Si les interesa ese video, les voy a dejar un link por aquí para que lo vayan a ver. Y por cierto, sabemos que muchas personas en el video de Sofía comentaron que por favor pusiéramos las cifras en dólares americanos porque nos están viendo gente de todo el mundo y a mucha gente no les hace ningún sentido los pesos mexicanos. Así que no se preocupen, en este video lo vamos a poner todo en dólares americanos. Los impuestos son una cosa muy complicada y hay muchísimos tipos de impuestos diferentes y si quisiéramos comparar todo haríamos un video de 10 horas. Así que para ser prácticos y hacer un video rápido, solo les vamos a platicar de el ISR y el IVA, que son en realidad los únicos dos impuestos que pagamos aquí viviendo en Singapur. Y también son los impuestos que la mayor parte de la gente paga y son de los que más contribuyen al ingreso de los países. Así que vamos a empezar con el ISR o el impuesto sobre la renta, que este es el impuesto que pagas sobre todos tus ingresos personales al año, ya sean provenientes de un salario o de alguna otra fuente de ingresos que tengas. Para comparar este impuesto hicimos esta gráfica. Si ves en el eje X, mide el ingreso personal anual desde $0 hasta $300,000 y en el eje Y es el porcentaje de impuestos sobre la renta que pagas sobre esas ganancias al año. Como México y Singapur son dos economías muy distintas, no solamente vamos a comparar los ingresos en términos de valor, pero para tener una mejor referencia vamos a compararlos en proporción a los porcentajes del salario promedio de cada país. En México, las personas pagan impuestos a partir de que ganan $380 anuales. Y en este nivel pagan más o menos un 1% de ISR, que es relativamente bajo, pero en teoría todos los mexicanos estarían pagando impuestos. De aquí nos brincamos a 5% de ISR a partir de los $600 anuales, luego 10% de ISR a partir de los $3,200 anuales y de aquí llegamos al salario promedio de los mexicanos, que es alrededor de 8,300 pesos mensuales o lo que equivaldría a $5,000 anuales. En este nivel, las personas pagan alrededor de 11% de impuestos sobre la renta. Mientras que en Singapur, las personas ganan en términos promedio $52,000 anuales. Como ven, la diferencia es abismal en términos de valor. Y en términos de porcentaje, también se pagan mucho menos impuestos en Singapur. ¿Qué quiere decir esto? Que en México se pagan 11% de impuestos sobre la renta y en Singapur 7% de impuestos sobre la renta en un salario promedio respecto a la economía de cada país. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los impuestos en Singapur y en México? Bueno, una de las grandes excepciones es que en Singapur, abajo de los $15,000 anuales o lo que es equivalente al 30% del salario promedio, no se pagan impuestos. Es decir, la gente es exenta. Mientras que en México, como ya vimos antes, si ganas arriba de $380 anuales o el 8% del salario promedio, empiezas ya a pagar impuestos. Lo cual, en términos más fáciles, es que en Singapur permiten que las personas de bajos ingresos no paguen impuestos, mientras que en México, aunque ganes poquito, empiezas a pagar impuestos y el porcentaje es considerable ya que solamente existen 2 o 3 escalones abajo del salario promedio y de ahí empiezas a pagar de 11% para arriba. Creemos que esto, aunado a un montón de otras complejidades, es la principal razón por la cual los mexicanos deciden no declarar. Se estima que hoy el 56% de los trabajadores en México son informales, por lo cual no pagan impuestos. Si hacemos la misma comparativa en Singapur, se estima más o menos que el 9.2% son economía informal y si lo comparamos con el resto del sur de Asia, México está en los mismos niveles de informalidad que un país como Myanmar. Pero ahora analicemos cuánto recauda cada uno de estos países en ISR al año por persona.
Si tomamos la cantidad total que recaudaron ambos países de ISR y lo dividimos entre su población total, tenemos que en Singapur cada persona en promedio aporta $1,600 americanos de ISR al año, mientras que en México cada persona solo aporta en promedio $300 americanos al año. Esto es casi 5 veces menos. En general, podemos ver que el porcentaje de impuestos sobre la renta en México crece explosivamente desde niveles de ingresos muy bajos. Este llega hasta 34% tan solo a los $60,000 de ingresos al año, mientras que en Singapur este incremento en porcentaje está mucho más distribuido en el rango de ganancias y no llegas hasta un máximo de 22 cuando ya ganas $250,000 al año. Así que en México, debido a los niveles de ingresos muy bajos y debido a que más de la mitad de la población no aporta impuestos, el gobierno se ve en la necesidad de cobrarles proporcionalmente mucho más a las pocas personas que sí están aportando, y al final del día se recauda mucho menos dinero, que es el dinero que se usa para pagar los servicios y la infraestructura que usan todos en el país. Entonces, no solamente es que Singapur es un país mucho más chico y es en teoría más fácil de controlar, pero también ha tomado medidas que soporten y ayuden a que haya una cultura de pago de impuestos mayor a la que hay en otros países. Y esto se ha facilitado más y más con el uso de transacciones electrónicas que se pueden rastrear. Además, se aseguran que las personas que tienen bajos ingresos no tengan cargas estratosféricas de impuestos y que se distribuyan los gastos de las necesidades del país entre el resto de la sociedad y en otro tipo de contribuyente. Han creado interfaces para el pago de impuestos que son accesibles, fáciles y rápidas. Así, en menos de 5 pasos y en menos de 10 minutos, ya tienes tu proceso listo, pagas tus impuestos y ya está. El siguiente impuesto del que les queremos hablar es el impuesto del IVA o impuesto sobre el valor agregado. Este impuesto es el que se cobra sobre todos los bienes y servicios que se venden en el país. Como bien sabemos, en México el IVA es de 16%, mientras que en Singapur este impuesto solo es del 7%. Y en ambos países se exentan más o menos las mismas cosas como la canasta básica y las medicinas. Aunque México recauda mucho más IVA que Singapur en un número total, nuevamente si dividimos todo el ingreso de IVA de México y de Singapur por la población total del país, nos damos cuenta que Singapur aporta $1,400 americanos por persona de IVA al año, mientras que México solo aporta alrededor de $380 americanos al año de IVA por persona. A pesar de que México es la economía número 15 por tamaño a nivel mundial y la de Singapur solo es la 36ª más grande, si medimos las economías per cápita, Singapur es la número 4 del mundo, mientras que México es la número 70. Y esto se debe al alto nivel de riqueza y de actividad económica que se concentra en un país tan chico como Singapur. Solo para que se den una idea, la mitad del petróleo crudo y una quinta parte de los contenedores que se trafican en el mundo pasan por Singapur. Yo creo que solo por estas condiciones Singapur se puede dar el lujo de tener un IVA tan bajo y todavía recaudar una cantidad considerable de dinero. Pero en conclusión, después de analizar esto, creo que acordamos mucho con Sofía. Considerando lo poquito que recauda México por persona, es verdaderamente admirable que el país más o menos salga a flote. Y que el verdadero problema de México es que más de la mitad de las personas no están aportando dinero, mientras que todas están consumiendo los bienes y servicios. Esto lleva a que todas estas personas que están fuera del sistema les vale madres porque no están pagando, no les importa. Mientras que los pocos que sí están pagando sienten que se les está cobrando de una manera injusta o que se les está cobrando mucho y tal vez incentiva a más de estas personas a salirse del sistema y a unirse al bando de los que no están pagando. Y entre más personas se pasen al bando de los que no están pagando, más crece la apatía y más difícil se vuelve a hacer un cambio verdadero en este sistema. Porque si los que no están pagando se unieran al grupo de los que están pagando, en general, por persona podríamos llegar a pagar menos y a la vez recaudar más en total como país, como lo podemos ver en Singapur. Para arreglar esto tal vez se necesita un cambio sistémico que pueda tomar décadas, pero mientras tanto lo que podemos hacer es cambiar la manera en la que pensamos como personas y como sociedad acerca de los impuestos en México. Tenemos que pensar que aunque sí hay corrupción y es terrible y no debería de existir y también se debe de combatir, el verdadero problema de México no es que un par de políticos corruptos se roben unos millones de pesos, sino es que más de la mitad del país no está aportando y no está involucrado en este sistema. Y hay que dejar de justificar a las personas que no pagan impuestos, porque tenemos que pensar que si alguien está usando la infraestructura y los servicios sin pagar impuestos por ellos, esta persona le está de alguna manera robando a la sociedad como tal. Y siento que en México no tenemos esta percepción. Así que tenemos que luchar para que más y más gente esté involucrada en este sistema
porque esa es la única manera en la que podemos cambiarlo. Pero bueno, esa fue nuestra opinión y no sabemos si les parezca o no les parezca. Si alguien opina lo contrario, nos encantaría saber qué es lo que piensan en los comentarios. Por lo pronto, aquí terminamos este video y como se han unido muchas personas al canal, tengo que mencionar de nuevo que somos Parientes Vagantes. Es un canal de 3 hermanos que vivimos en Singapur, en Alemania y en Noruega, y hacemos un video todas las semanas para compartirles cómo es la vida en otros países. Así que si les interesa, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Saludos.